¿Alguna vez te has sentido rechazado? Como si nadie creyera en ti, ni siquiera tu propia familia. Esta es la historia de Jefté, un hombre olvidado por los demás, pero recordado por Dios. Cuando todo decía que él no era capaz, Dios mostró que no se había olvidado de él. Si hoy te sientes excluido, sin valor, esta historia es para ti. Porque el mismo Dios que transformó el dolor de Jefté en propósito, puede hacer lo mismo contigo. Si este mensaje ya tocó tu corazón, revisa si ya estás suscrito a nuestro canal. Nacimiento de Jefté. En tiempos antiguos, antes de que los reyes gobernaran Israel, las tribus vivían dispersas, cada una con sus propios líderes y jueces. Fue en este escenario turbulento donde nació Jefté, un niño que desde su nacimiento cargaba tanto una promesa como un peso. Jefté era hijo de Galaad, un hombre reconocido en su región. Sin embargo, Jefté no nació dentro de un matrimonio tradicional. Su madre era una prostituta, una mujer rechazada por la sociedad y considerada impura por muchos. En aquella época, el origen de un niño influía directamente en la forma en que la comunidad lo trataba, y con Jefté no fue diferente. Desde pequeño, Jefté sintió en carne propia las miradas de desprecio. Aunque era hijo de Galaad, haber nacido fuera del matrimonio hacía que los demás lo vieran como un extraño. Aún así, Jefté creció, fuerte, decidido, llevando dentro de sí una fuerza que todavía no conocía, una fuerza que Dios usaría algún día. Era solo un niño entre muchos, pero el cielo ya lo observaba con atención. Aunque fue rechazado por los hombres, Jefté jamás fue ignorado por Dios, y ese detalle cambiaría toda su historia. Rechazo por parte de sus hermanos. Jefté creció en Galaad, y aunque era un guerrero fuerte y valiente, cargaba desde su nacimiento con un peso, el prejuicio. Su padre Galaad lo había tenido con una prostituta, y aunque Jefté formaba parte de la familia, los hijos legítimos de Galaad nunca lo aceptaron como un igual. Con el tiempo y la muerte del padre, el ambiente en casa se volvió insoportable. Sus medio hermanos, ya adultos y ambiciosos, no querían compartir la herencia con alguien que consideraban indigno. En un momento de tensión y rechazo, lo confrontaron. Tú no vas a tener parte en la herencia de nuestra casa, porque eres hijo de otra mujer, dijeron con desprecio en los ojos y firmeza en la voz. Sin un lugar a donde ir y con el corazón roto, Jefté fue expulsado de su propia casa, de la tierra donde nació, por su propia familia. Herido pero no derrotado, Jefté se fue a la tierra de Tob. Allí, lejos de la injusticia de sus hermanos, su fuerza y liderazgo empezaron a sobresalir. Poco a poco, hombres aventureros e incluso criminales se unieron a él. En Jefté veían no solo a un guerrero, sino a un líder nato, alguien que, aun siendo rechazado, mantenía su honor, su valentía y su determinación. Lo que sus hermanos no sabían era que ese mismo hombre al que rechazaron pronto se convertiría en la única esperanza de salvación para todo el pueblo de Israel. Hombres inútiles se unieron a él. En Tob, Jefté no estuvo solo por mucho tiempo. Hombres considerados inútiles por la sociedad, fuera de la ley, rechazados, endeudados, desesperados, empezaron a reunirse a su alrededor. Pero Jefté no veía solo el pasado de esos hombres. Él veía potencial. Bajo su liderazgo, esos hombres comenzaron a cambiar. Jefté los entrenó, los organizó y transformó una banda desordenada en un grupo temido. Lo que antes eran solo marginados, ahora se convertían en guerreros disciplinados, dispuestos a luchar y morir al lado de su líder. Jefté no solo ganó seguidores, ganó respeto. Y mientras tanto, en Israel, la situación comenzaba a empeorar. Los amonitas, viejos enemigos, se fortalecían y amenazaban al pueblo de Dios. Los mismos líderes de Galaad que habían permitido la expulsión de Jefté, ahora veían a su nación al borde del colapso, y sabían que no había nadie tan preparado para liderarlos en la batalla como aquel, a quien ellos mismos habían despreciado. Lo que no sabían era que tendrían que tragarse el orgullo y pedir ayuda justamente al que habían rechazado. Los ancianos de Galaad piden ayuda a Jefté. El sonido de los tambores de guerra se acercaba. Los amonitas marchaban con fuerza, conquistando ciudades, amenazando familias, sembrando miedo en los corazones israelitas. Los ancianos de Galaad, antes orgullosos y seguros, ahora estaban desesperados. Sabían que necesitaban a alguien fuerte, valiente y con experiencia en combate. Y solo un nombre venía a la mente: Jefté. Entonces,
Tragándose el orgullo, fueron en busca de aquel que un día expulsaron. Viajaron hasta la tierra de Tob, donde sabían que Jefté vivía. Al llegar, lo encontraron rodeado de sus hombres. Ahora un líder respetado, con autoridad y presencia. Los ancianos se acercaron con cautela y dijeron: «Vuelve con nosotros, Jefté. Te necesitamos. Sé nuestro comandante para luchar contra los amonitas». Era una súplica humillante de parte de quienes lo rechazaron, pero era sincera. Estaban en apuros y sabían que solo Jefté podía salvarlos. Pero Jefté no había olvidado el pasado. Los miró con firmeza y respondió: «¿No fueron ustedes los que me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué entonces vienen ahora a mí cuando están en apuros?». Hubo un silencio tenso. Los ancianos bajaron la cabeza y admitieron su error. «Es cierto, pero ahora te necesitamos. Ven con nosotros. Y si vences a los amonitas, serás nuestro jefe. No solo en la guerra, sino sobre todo el pueblo de Galaad». El destino había dado un giro inesperado. El rechazado estaba a punto de convertirse en líder. Pero antes de aceptar, Jefté quería garantías. Sabía que no podía confiar solo en promesas hechas bajo presión. Si esta historia ya tocó tu corazón, comenta: «Dios no se ha olvidado de mí». Jefté acepta el desafío y se convierte en líder de Galaad. Jefté guardó silencio por un momento. Sus ojos recorrieron los rostros de los ancianos de Galaad, hombres que un día lo despreciaron y que ahora estaban ante él, suplicando ayuda. La propuesta era grande. No sería solo comandante de guerra. Si aceptaba, si vencía, sería el jefe de todo el pueblo. Un nuevo respeto, una nueva posición, una nueva oportunidad. Pero Jefté era un hombre prudente. Sabía que las promesas hechas bajo presión no siempre se cumplían después de la victoria. Por eso respondió con firmeza: «Si me llevan de vuelta con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me da la victoria, ¿realmente seré el jefe de todos los habitantes de Galaad?». Los ancianos no dudaron. Con seriedad respondieron: «El Señor sea testigo entre nosotros. Haremos exactamente como has dicho». Con eso Jefté decidió aceptar. Volvió con ellos a Galaad, y todo el pueblo se reunió para reconocer su liderazgo. Allí, en medio de la ciudad, delante de todos, Jefté fue oficialmente nombrado jefe y comandante. Ya no era solo el hijo de una prostituta. Ya no era el rechazado. Ahora era el líder elegido, no por sangre, sino por su valentía, fuerza y sobre todo por su propósito. Y antes de dar el siguiente paso, Jefté hizo algo importante. Presentó su causa ante el Señor. Sabía que la victoria no vendría por la espada o la estrategia, sino por la mano de Dios. Era un guerrero que entendía que la verdadera fuerza venía de lo alto. Jefté envía mensajeros al rey de los amonitas. Antes de tomar las armas, Jefté eligió el camino de la sabiduría. Sabía que la guerra siempre trae dolor, pérdidas y sufrimiento. Así que, en lugar de ir directamente al combate, envió mensajeros al rey de los amonitas con una pregunta simple pero poderosa: «¿Por qué vienes a pelear contra mi tierra?». Era un enfoque directo que exigía una respuesta honesta. Y el rey respondió, alegando que Israel había tomado las tierras de los amonitas cuando salió de Egipto, y ahora quería recuperarlas. Pero Jefté no se intimidó. Con calma e inteligencia, envió una respuesta detallada, como un verdadero embajador. Recordó la antigua historia del pueblo de Israel, cómo, al salir de Egipto, pidieron pasar pacíficamente por los territorios vecinos, pero fueron rechazados y atacados. Contó cómo, por orden de Dios, Israel luchó y venció a los reyes hostiles, y así conquistó esas tierras. Jefté dejó claro: Israel no tomó nada por la fuerza. Fue el Señor quien les dio esas tierras. Incluso desafió al rey: si tu Dios Quemos te da alguna tierra, ¿no la tomas para ti? Entonces, ¿por qué quieres apoderarte de lo que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado? Y concluyó con firmeza: durante 300 años Israel ha vivido en estas ciudades. ¿Por qué solo ahora intenta recuperarlas? Yo no he pecado contra ti, pero tú estás actuando mal contra mí. Que el Señor sea el juez entre nosotros. Fue un intento claro de evitar la guerra, pero hecho con valentía y sabiduría. Jefté estaba listo para luchar, pero su primera elección fue la paz.
una decisión que solo los verdaderos líderes tienen el coraje de tomar. Jefté hace un voto al Señor ante la guerra inminente. Jefté sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que la victoria solo sería posible con la ayuda de Dios. Por eso, en un momento de profunda entrega y fe, hizo un voto al Señor. Dijo: si entregas a los amonitas en mis manos, cuando regrese victorioso, lo primero que salga de la puerta de mi casa para recibirme será ofrecido al Señor como sacrificio. Era un voto audaz. Jefté estaba dispuesto a entregar lo que fuera necesario, incluso sin saber qué o quién saldría a su encuentro. Ese voto mostraba cuánto confiaba en que Dios le daría la victoria, pero también revelaba cuán en serio se tomaba su fe. Para él no era solo una batalla, era una misión espiritual. Con el corazón entregado y el compromiso sellado, Jefté marchó al campo de batalla, confiando en que Dios estaría con él hasta el final. Dios entrega a los amonitas en manos de Jefté. Con coraje renovado y una fe inquebrantable, Jefté avanzó con su ejército contra los amonitas. La batalla fue intensa. Los enemigos venían con fuerza y confianza, creyendo que vencerían con facilidad. Pero no contaban con la presencia de Dios junto a Jefté. Mientras los soldados luchaban, Jefté lideraba con determinación, como alguien que sabía que no estaba peleando solo. Cada golpe, cada paso, cada decisión era guiada por la fe de que Dios estaba luchando por Israel. Y fue exactamente lo que ocurrió. El Señor entregó a los amonitas en manos de Jefté. La victoria fue aplastante. Desde Aroer hasta las regiones cercanas a Abel-Keramim, los israelitas destruyeron 20 ciudades. No fue solo una victoria militar, sino también espiritual. El pueblo de Israel, que antes sufría opresión, ahora era libre. Dios había honrado la fe de Jefté, y la tierra volvió a tener paz. El pueblo celebró, pero Jefté sabía que había hecho un voto, y ahora debía cumplirlo. Jefté cumple su voto a Dios. La victoria había sido grandiosa. El pueblo celebraba, los soldados cantaban, y Jefté regresaba a casa con el corazón lleno, pero también cargado. Sabía lo que había prometido a Dios antes de la batalla. Si entregas a los amonitas en mis manos, la primera persona que salga de mi casa para recibirme será ofrecida a ti en holocausto. Y entonces, al acercarse a su casa, ocurrió lo impensable. ¿Quién salió a su encuentro, danzando y tocando panderos, con alegría en los ojos y amor en el corazón? Su única hija, la niña que él tanto amaba, su única heredera, la única luz de su hogar. En ese momento, el mundo de Jefté se detuvo. Rasgó sus vestiduras en señal de tristeza y dijo: «Ay, hija mía, me has destrozado. Hice un voto al Señor y no puedo retractarme». La joven, al escuchar eso, no lloró, no se rebeló. Con una fuerza sorprendente respondió con serenidad: «Padre, si hiciste una promesa al Señor, cúmplela, pues fue el Señor quien te dio la victoria sobre los amonitas». Ella solo pidió una cosa: que se le permitiera 2 meses para andar por los montes con sus amigas y llorar por no poder casarse, pues sabía que su destino ya estaba sellado. Jefté accedió. Durante 2 meses, su hija vagó por las montañas, no por tristeza de morir, sino por comprender el peso de un voto hecho a Dios. Al regresar, Jefté cumplió lo que había prometido, y ella se convirtió en símbolo de devoción y obediencia. Desde entonces, en Israel, se volvió costumbre que las jóvenes israelitas fueran, año tras año, a lamentar la historia de la hija de Jefté durante 4 días. No era solo luto, era reverencia. Era un recordatorio de cuán sagrado es un voto al Señor y de cómo la fe, por dolorosa que sea, puede marcar generaciones. Cierre y reflexión final. La historia de Jefté nos lleva por un viaje intenso, del rechazo al liderazgo, de la victoria a la pérdida. Es un retrato profundo de cómo Dios puede usar incluso a aquellos que fueron rechazados por la sociedad. Pero también es una poderosa advertencia sobre los votos que hacemos ante Él. Jefté confió en el Señor y Dios le dio la victoria. Pero su voto, hecho quizás con prisa o desesperación, trajo consecuencias que cambiaron su vida para siempre. Esto nos enseña que nuestras palabras tienen peso ante Dios. No es necesario prometer grandes sacrificios para que Él nos escuche.
Lo que Él desea es un corazón sincero, obediente y una fe viva. Y aún así, vemos a una joven que, incluso frente a un destino tan duro, eligió honrar la fe de su padre y respetar el compromiso hecho con Dios. Esto demuestra que la verdadera fe muchas veces es silenciosa, pero profunda. No se compone solo de palabras, sino de acciones. La historia de Jefté y su hija no es fácil. Está llena de dolor, pero también de honor, de pérdidas, pero también de fidelidad. Que esta historia nos inspire a reflexionar sobre cómo hemos vivido nuestra fe, nuestras palabras y nuestros compromisos ante Dios. Y que, así como Jefté, podamos confiar en que, incluso en medio de las batallas de la vida, el Señor está con nosotros y nos da la victoria cuando nuestro corazón está alineado con el suyo. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal y deja tu like. Así más personas podrán escuchar esta verdad.